Matanzas se prestigia de ser cuna de hombres y mujeres de sobrado talento, tanto en el sobresaliente campo de las letras como en el de la plástica, lo cual no desplaza a las ciencias de su eminente posición con figuras como Carlos de la Torre, Enrique Barnet, Juan Guitera Jenner o Ángel Arturo Aballí. Entre ellos, solo don Carlos dejó huella profunda en las ciencias naturales de Cuba con repercusión internacional. No obstante, hombres nacidos en otras tierras también dejaron su impronta, como sucede con el sabio zoólogo alemán Juan Cristóbal Gundlach. Juan Cristóbal Gundlach nació el 17 de julio de 1810 en Marburgo, Alemania, hijo de un profesor de matemáticas y física quien falleció cuando el futuro naturalista tenía solo 8 años. El hecho de ser su hermano un zoólogo y conservador de la pequeña colección de la ciudad hizo que Juan imitara las habilidades de disección aprendidas del profesor Cassel. En este lapso, pudo haberse inclinado hacia los estudios teológicos de no haber definido a tiempo su verdadera vocación. No obstante, su vida en total celibato lo convirtió en una suerte de sacerdote de las ciencias naturales. Desde pequeño, esta afición de Gundlach por la zoología le llevaría a dedicar largas horas de estudio y observación de aves e insectos, lo cual además fortaleció su cuerpo en los ejercicios físicos, una cualidad que demostraría durante toda su vida. De este modo se van creando en el joven las dotes de observador que alcanzaría en él particular agudeza. En el curso de una de estas andanzas disparó por accidente su fusil cerca de la nariz sin mayores consecuencias, excepto perder para siempre el sentido del olfato, una cualidad que se convertiría en ventaja al disecar, macerar o limpiar los esqueletos de las piezas sin la menor molestia. El novel zoólogo completó sus estudios de zoología bajo un régimen de examen riguroso, típico de la época, para definir el término de los años universitarios. En estos ejercicios logró la promoción de la habilitación al tiempo que alcanzó el doctorado el 16 de diciembre de 1837 con su tesis, un estudio publicado a propósito de la pluma de las aves. Pronto sus profesores constataron la innata y extraordinaria habilidad del graduado para las ciencias naturales. Mucho antes de concluir sus estudios, ya Gundlach era miembro de la Sociedad de Historia Natural de Kassel, y fue esta institución la que incentivó el proyecto de un viaje con el objetivo de colectar especies zoológicas de interés para la asociación. En estos preparativos conoció al cubano Carlos But y Tinto, dueño de los cafetales en Matanzas, quien concluía estudios en Europa. Por la mediación, entre otros, de Alejandro de Humboldt, se logró del gobierno una subvención. La idea era de Cuba a Surinam para cumplir con las obligaciones contraídas. Diversas circunstancias hicieron que Gundlach desistiera de instalarse en Surinam, lo que a la larga redundó en beneficio para Cuba. De este modo, el naturalista pudo comenzar a remitir envíos de muestras zoológicas a la Universidad y Sociedad Zoológica con especímenes que completaban y ampliaban las colecciones habidas en estas instituciones. Durante estas primeras estancias en Cuba, el clima tropical afectó al alemán como resultado de sus exploraciones y excursiones al campo, las cuales hacía a pie, toda vez que nunca fue un buen jinete. Durante sus primeras estancias en la isla, Gundlach entabló relaciones con otro grande de la zoología, el matancero doctor Carlos de la Torre, quien hubo de facilitarle medios para la conservación de sus ejemplares. La pérdida o daño de algunas piezas por los factores climáticos e insectos depredadores le llevaron al dominio de las mejores técnicas de taxidermia y preparación según las condiciones de humedad y calor del país. En Alemania no alcanzaron a comprender las penalidades por las que estaba atravesando el naturalista. De hecho, demoró 20 años en resarcir su mal parada economía, incluso ya en la insanidad y en la muerte su pobreza era manifiesta. Un retrato de Gundlach de la época nos muestra a un hombre de alta estatura, con casi 1,90 m, delgado pero robusto y con brazos y piernas largas, apropiadas para largas marchas, pelo lacio y claro, típico del europeo, y ojos muy azules, de mirada suave y bondadosa y manos largas y fuertes. El sol del trópico ya había oscurecido su piel, con lo que desaparece su original palidez. Sobrio en el vestir, solía llevar levita y pantalón negro con una corbata o lazo del mismo color. Ningún otro atuendo superfluo completaba la indumentaria del sabio.
Gundlach vivió en el cafetal San Antonio Fundador en Canímar. Desde allí exploraría en 1839 la zona de Punta de Maya con sus lagunas y manglares. Cuando la familia Booth se mudó al cafetal San Juan cerca de Cárdenas en 1841, el zoólogo se trasladó a esta localidad, punto desde donde emprendió sus nuevas exploraciones. Fue aquí donde en 1844 descubrió el zunzuncito, el ave más pequeña del mundo. 3 años más tarde se trasladó al cafetal El Refugio, también en Cárdenas, donde montó lo que fue su colección particular. Los recorridos del naturalista se extendieron por toda la provincia hasta la Ciénaga de Zapata y el hato de Sarabanda, por entonces un territorio inexplorado, sitio donde estuvo por 9 meses estudiando la fauna local. De esta etapa datan 2 hechos significativos: identificar, clasificar y estudiar en su medio natural 2 importantes especies extintas hoy, el guacamayo ara tricolor y el carpintero real, de los cuales se conservan 2 ejemplares disecados por el naturalista, uno de ellos conservado en las colecciones del Museo del Instituto de Matanzas, ya desaparecido. Se puede comprender la importancia de Gundlach en las incipientes ciencias naturales de Cuba, y en Matanzas había algún atisbo, con Francisco Jimeno, más como colección, sin otro propósito mayor. Gundlach fomentó las exposiciones de sus colectas ordenadas tanto en Cuba como en Europa. En su viaje por el occidente ascendió al Pan de Guajaibón y visitó la entonces Isla de Pino. En esta etapa, entre otros muchos naturalistas, Gundlach conoció a don Felipe Poey, a quien el alemán recordaría con emoción, convertida en una amistad que habría de durar durante toda su vida. No cabe en una breve reseña biográfica el detalle de cada viaje o cada investigación del sabio alemán. Entre 1855 y 1858 realizó un amplio recorrido por las provincias centrales y orientales con el fin de recopilar la mayor información posible sobre la distribución y composición de la fauna cubana. Casi no hubo un punto de la geografía cubana que no visitara, incluido el Pico de Potrerillo, la Gran Piedra, la Sierra Maestra, Cabo Cruz, Baracoa y el Yunque, y en Yateras constató la existencia de descendientes de los indios sin mestizaje. Entre sus más notables descubrimientos está el haber identificado la plaga causante de la enfermedad de los cocoteros, la cual describe en carta a Carlos de la Torre y cuyo original se encuentra en el Museo Provincial de Matanzas, Palacio Junco. Gundlach fue el representante de Cuba a la Exposición Universal de París en 1867 para presentar las colecciones de la isla. Allí conoció tanto a otros notables naturalistas como a los peores especuladores, lo cual produjo en el sabio una opinión desfavorable, como así lo describe en carta Poey. Por su desempeño, el gobierno español condecoró al zoólogo con la Cruz de Carlos III, una de las más importantes y valiosas distinciones ofrecidas por España. Regresó a La Habana en marzo de 1868, casi a las puertas de la Guerra de los 10 años, y el conflicto bélico tendría marcada repercusión tanto en Gundlach como en Poey, limitado sus viajes al interior y fuera del país. Llama la atención que en sus cartas el alemán denomina la revolución de los cubanos como nuestra, y sobre todo el rechazo a la violencia desatada por los voluntarios, así como la crítica a la conducta de España. En una de sus cartas a Peters, Gundlach escribe: las armas españolas no vencieron, pero sí la política, porque los reverdes así lo quisieron, lo que da la medida de su aguda visión del problema cubano. Juan Cristóbal Gundlach murió en La Habana el 15 de marzo de 1896 a causa de tuberculosis luego de una larga vida. Su cadáver fue embalsamado y expuesto en el Salón Plenario de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, de la que fue miembro desde su fundación. No dejó al morir bienes materiales. Su sepelio estuvo acompañado de numerosos concursos, incluido el cónsul del Imperio Alemán en la isla. Por injustas circunstancias, en ninguno de los escenarios naturales donde Gundlach desarrolló sus investigaciones, Matanzas, Cárdenas o Jovellanos, existe un monumento o simple tarja que recuerde al que fue una de las más importantes figuras de las ciencias naturales en Cuba de todos los tiempos. Su sepultura, olvidada por muchos años en el cementerio Cristóbal Colón de La Habana, sufre desatención y abandono, y solo por curiosa coincidencia es el sitio escogido por los perros sin dueño para traer al mundo sus crías, como si en el fondo supieran que allí, bajo el amparo, el buen espíritu del sabio
las protege. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.